hoy quiero hablarle quizás a aquellos que han podido decir, quiere decir, pastor, que si no es por obras la salvación, quiere decir entonces, pastor, que la gracia es una licencia para pecar. Quiere decir entonces que si todo lo hace Dios, como terminó diciendo un gran evangelista en el siglo XVIII, D. Moody terminó diciendo, 42 años se me llevó a aprender 3 cosas. 42 años se le llevó a ese hombre a aprender estas 3 cosas. Número 1, no puedo hacer nada para salvarme. Número 2, Dios no me obliga a hacer nada. Y número 3, Jesucristo lo hizo todo. Miren cómo es la vida. Ese hombre le tardó 42 años y usted lo está aprendiendo en 1 minuto. Usted no puede hacer nada para salvarse. Es por gracia, no es por obras. Dios no lo obliga a usted a hacer nada, ¿sabía? Usted decide lo bueno o lo malo. Usted escoge en su vida si el camino ancho o el camino angosto. Él siempre recomienda, escoge. Yo te recomiendo el camino angosto. Yo te recomiendo la vida y no la muerte. Yo te recomiendo la bendición y no la maldición. Pero es una decisión nuestra. Y le tengo una buena noticia. Si usted está en esta tarde aquí, en esta mañana aquí, usted escogió el camino angosto. Usted escogió el camino de la bendición y no de la maldición. Usted escogió el camino de la vida eterna en Cristo y no la vida eterna en el infierno. Usted escogió el camino de ser el más que vencedor en esta tierra. Usted ha tomado la mejor decisión. ¿Sabe por qué? Porque usted ha decidido seguir a Cristo. Y venga lo que venga, pase lo que pase, Cristo siempre va a defenderlo y va a ayudarlo en todas las cosas. Y eso es una de las cosas que realmente hoy el Señor quiere también mostrarnos. Y es que cuando Él nos da la voluntad de decidir, también lo permite en el momento que somos tentados o zarandeados por el diablo. La tentación va a venir, amados, y vamos a ser zarandeados todos. Pero usted decide si acepta caer en esa tentación o si sale victorioso. Si usted decide caer en la tentación, el diablo tienta para rebajarlo, para destruirlo, para matarlo. Pero cuando usted sale victorioso de esa tentación, entonces usted va a recibir la corona de victoria que Dios tiene para los valientes. Por eso es importante hoy la pregunta que les hago. Y es el título de este mensaje. El título, amado, es Victoria sobre la tentación a través de la gracia de Dios. Porque la gracia no es una licencia para pecar. Yo a través del pecado no mido el poder de la gracia. Cuando no peco es que yo puedo medir mi identidad a través de esa gracia. La gracia no es un permiso para yo decir, entonces quiere decir que puedo pecar a diestra y siniestra. Al fin de cuentas, sea bueno o sea malo, haga bien o haga mal, la gracia es incondicional, es un regalo de Dios. Pablo lo aclara en el capítulo 6 de Romanos, y quiero que lean conmigo brevemente. Miren cómo Pablo, cómo dice el título del mensaje: muertos al pecado, vivos en Cristo. Y comienza el capítulo 6 de Romanos, Pablo dando una explicación de lo que debe ser nuestra responsabilidad ahora en la gracia de Dios. Y dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Porque hay personas engañadas que toman hasta de excusa el pasaje y dicen, no, pastor, yo voy a seguir pecando porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y toman ese pasaje literal para seguir pecando. Y por eso Pablo dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, amados. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben? Subraya la palabra saben.
¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. El verso 6, sabemos, subraya esa palabra otra vez, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos, vuelvo otra vez a subrayar la palabra sabemos, que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Amén. ¿Por qué les pedí que resaltaran y tomaran en cuenta la palabra sabiendo? Hay 3 palabras que les quiero dejar hoy, que si usted graba esas palabras en su vida y entiende lo que significa, usted va a poder salir victorioso en el nombre de Jesús de toda tentación, de todo pecado que hasta hoy a usted lo venía oprimiendo, esclavizando o sometiendo. Hay cristianos que reinciden en el pecado, pero es porque no conocen esta gran verdad. Yo mismo, antes de conocerla, cuántos errores cometí, amados. Y quizás hay personas aquí que dicen: pastor, ¿cómo hago? Yo creo que yo recibí a Cristo. Pastor, yo soy cristiano, me considero cristiano. Pastor, pero yo sigo en mis concupiscencias. Bueno, si usted hoy aprende lo que Dios a través de Pablo nos está enseñando a través de estas palabras, y lo quiero resumir en 3 palabras. La primera es saber. Pablo está diciendo aquí: ¿acaso no saben ustedes? ¿Saber qué? Eso es lo que quiero que aprendan hoy. ¿Acaso ustedes no saben? Miren lo que Pablo comienza enseñando a partir del verso 3. Dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Pablo utiliza el término bautismo, porque, amados, antes de que ocurra el bautismo en aguas, primero tiene que ocurrir un bautismo en seco. Y así lo he llamado para que usted me entienda. Lo que Pablo está enseñando es que tiene que ocurrir un bautismo en el Espíritu. Y eso rompe toda religiosidad y todo legalismo de doctrinas que por años me hicieron creer a mí. Y gloria a Dios que me lo ha mostrado y me lo ha revelado a través de su Espíritu. Esas doctrinas que terminan diciendo, amados, que pareciera que el bautismo en agua es quien salva. Y el bautismo en agua no salva. El bautismo en agua, amados, es una manifestación de lo que se supone que antes debió de haber ocurrido en usted. El bautismo en agua se debe de dar después del primer bautismo que debe de ocurrir en la persona cuando recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es decir, antes del bautismo en mojado, primero tiene que ocurrir un bautismo en seco. Y eso entonces golpea el legalismo y la religiosidad de muchas iglesias. ¿Por qué, pastor? Porque hay iglesias, amado, que cuando se habla de bautismo, no sé si usted se los ha encontrado, pero dicen: ¿tú hablas en lengua? No, yo no hablo en lengua. Entonces el Espíritu Santo no te ha bautizado. Y en el año 90, en los años 90, 95, 2000, había una corriente de hablar en lenguas, amado, que el que no hablaba en lengua era porque no estaba bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Y aún hay congregaciones donde el niño más chiquitico habla en lenguas, y el que no habla en lengua en esa congregación no está bautizado en el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué lo digo? No porque me lo contaron, porque antes de ser pastor yo visité congregaciones. Y nunca se me puede olvidar, una vez que entré a una congregación,
Amado, y todo el mundo lanzando sacos, lanzaban gorras, cosas, y se lanzaban. Y me hicieron sentir tan mal que una diácono se me acercó y me dijo: mire, ¿y usted qué pasa con usted? No pasa nada, yo estoy orando. ¿Y por qué no habla en lengua? No puedo, ¿cómo es? Enséñenme. Y yo no podía. Y yo les confieso, llegué a mi casa hasta practicando Rambo saca la bazooka. Yo trataba de hacer algo, porque yo sentía que era algo, que yo era el malo, pues el tan malo que no hablaba en lenguas. Porque me hicieron creer que el que no hablaba en lenguas en esa congregación no estaba bautizado en el Espíritu Santo. Es una gran mentira, porque en el mismo momento que una persona se arrepiente de corazón, en el mismo momento que una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, ese es el bautismo que Pablo está hablando. Cuando tú te arrepentiste, cuando tú llegaste a Jesús con tus cargas, con tus pecados, te confesaste delante de Él, te arrepentiste delante de Él. En ese mismo momento el Señor recibió ese arrepentimiento, perdonó tu pecado, te selló con el Espíritu Santo, te bautizó en el Espíritu, y a partir de ahí el poder de Dios está en tu vida. Poder de Dios está en ti. Así es, amados. No hay otro que después no. Son dones y es otra cosa, es otra enseñanza. Porque Dios da dones conforme a como Él quiere y los usa conforme a como Él quiere. Pero así como les hablo de esto, también hay congregaciones donde todas las mujeres están al lado izquierdo y todos los hombres al lado derecho, donde no pueden estar juntas las mujeres con los hombres, porque es pecado. Y no les estoy hablando del siglo XVIII, siglo XXI. Esta semana, hoy, hay iglesias en Venezuela donde usted entra y las mujeres están aquí y los hombres están aquí separados. Hay otras religiones, amado, donde el hombre es el que toma todas las decisiones, porque malinterpretan el concepto de que el hombre es la cabeza del hogar. Y es cierto, el hombre es la cabeza del hogar. Es cierto eso, pero eso no significa que la mujer no pueda opinar, no pueda dar ideas, que la mujer no tome decisiones también. El hombre es la cabeza que Dios ha establecido, pero mi Biblia dice en Génesis capítulo 3 verso 15 que cuando Dios unió al hombre y a la mujer, lo fundió en un solo cuerpo. Ya no es lo que dice Omar ni lo que dice Karina, es lo que dice Karina y Omar juntos en un solo cuerpo, en un solo ser, porque en Cristo, dice la Biblia, somos uno solo, amados. Entonces menosprecian a la mujer. Y así, amados, hay muchos. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque hay congregaciones que para bautizarse usted tiene que hacer 10 cursos, 40 charlas. Como una vez me dijeron a mí cuando me fui a bautizar, y a mi esposa y a mí: tú no estás preparado para bautizarte. Porque quizás hay personas que lo que están es pendiente del testimonio de usted de manera pública y externa, porque buscan humanamente cuidar el estatus del pastor. Cuidadito salir sin camisa para el porche, muchachos, que vayan a pensar allá los vecinos que yo estoy más bien sinvergüenciando aquí a líderes así. Muchachos, cuidadito una palabra, cuidadito decir una mala palabra, porque ay Dios mío, después qué van a pensar de este pastor y de la iglesia Filadelfia Sur. Cuidadito, caminen derechito, la Biblia debajo del brazo. Cuidado, salen ustedes sin una Biblia, cuidadito. Y así hay muchas congregaciones. ¿Sabe? Yo no me preocupo por eso. ¿Sabe por qué no me preocupo, amado? Porque yo entendí que el que da el crecimiento no es Omar ni es usted, es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo entendí que el que convence de pecado no es el hombre, no es el pastor, es el Espíritu Santo de Dios. Y aprendí también, amados, que los frutos y el testimonio a usted no tiene que obligarlo nadie. Si Dios no lo obliga a usted, ¿quién lo va? ¿Cómo usted cree que yo lo voy a obligar? Eso se da por naturaleza, eso se da voluntariamente, eso comienza a nacer en usted a partir del mismo momento que el Espíritu Santo comienza a obrar en su vida. ¿Y por qué digo todo esto? Porque como iglesia tenemos
programas para que las personas puedan bautizarse. Pero eso, amado, es opcional. Eso significa, amado, que hay un programa para que esa persona de una u otra manera lo persuadimos para que esas personas pues siga creciendo en esa fe. Pero eso no significa, amado, que si a mí me llega alguien y me dice: pastor, yo de corazón, yo me he arrepentido, pastor, y yo tengo la necesidad de bautizarme, pastor, y decirle al mundo, pastor, que Jesucristo es mi Rey, mi Salvador y mi Señor. Hijo, ¿y cuándo lo quieres hacer? Hoy mismo, pastor, véngase Felipe, vamos a bautizarlo. Y así mismo, amados, uno lo hace conforme a lo que la palabra del Señor enseña. Porque he visto muchas personas que se han podido bautizar en aguas. ¿Y cómo es que no dan los testimonios que debe de dar conforme a la conversión en Cristo que ha ocurrido en él o en ella? Porque lo más importante no es el bautismo en mojado. Lo más importante es el bautismo en seco. Porque cuando usted se bautiza en el Espíritu Santo de Dios, es porque hubo un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Es porque usted llegó al altar con sus cargas. Usted llegó al altar con sus vicios. Usted llegó delante de la presencia del Señor con sus miserias. Usted llegó todo embarrado, todo feo. Pero en el momento que usted de corazón se arrepintió delante de Él, en ese momento el Espíritu Santo lo toca, lo llena, lo restaura, lo sella con su poder, lo transforma. Y cuando usted da la vuelta y usted va a su casa, usted no se ha dado cuenta, pero ya usted no es el mismo que entró. El que entró embasurado, el que entró enredado, el que entró esclavizado, el que entró en miseria, ha salido sin darse cuenta como un príncipe de Dios, como una princesa de Dios, como un más que vencedor. Usted comienza a ver todo más bonito. Usted dice: yo no sé, pero ahora veo los árboles verdes, ahora las flores las veo resplandecientes, porque hubo un nuevo nacimiento en usted. Y el nuevo nacimiento no se da en el proceso, se da instantáneo, amados. El nuevo nacimiento puede ocurrir en este mismo instante, ahí donde usted está sentado. Y viene de parte de Dios y no de parte de nosotros. Y lo que Pablo está enseñando aquí es: ustedes saben, ustedes tienen que saber, dice Pablo. ¿Saber qué? Número uno, que ustedes han sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Cómo ustedes van a andar pecando si ustedes, el Espíritu Santo los ha bautizado? Es decir, han sido bautizados en el Espíritu de Cristo. Y Pablo sigue diciendo en el verso 6 y en el verso 7: pero no solo eso. ¿Acaso ustedes no saben? ¿No saben qué? ¿Acaso ustedes no saben que cuando ustedes fueron bautizados por el Espíritu Santo de Dios, ustedes han muerto? Ustedes murieron. Ustedes fueron sepultados. Y uno logra analizar esto en el espíritu y uno dice: es cierto. Porque ¿cuál es el error que muchos cristianos cometen? Que muchos cristianos, cuando oran o cuando dicen lo que Cristo ha hecho en sus vidas, dicen: Señor, porque tú llevaste todos mis pecados a la cruz del Calvario. Y eso es verdad. Pero le tengo una buena noticia. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos que siguen pecando? Porque solo hablan de los pecados que Dios llevó a la cruz del Calvario y los crucificó. Pero la fuente del pecado, ¿quién es? ¿Quién es la fuente del pecado? Si Dios se llevó solo sus pecados y deja viva la fuente, esa fuente no va a seguir produciendo pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Yo me quiero llevar tus pecados, Omar. Pero miren lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo me bautizó. Me dijo: yo me llevo todos tus pecados, Omar, y me los voy a llevar y los voy a llevar a la cruz, y ahí los voy a crucificar conmigo. Pero tú también, Omar, tú te vas conmigo, porque crucifico tus pecados, pero también crucifico la fuente de tus pecados, que eres tú. Y cuando yo muero también, no solamente mueren mis pecados, sino que muere la fuente de pecado, que soy yo. Y es cierto, amados, usted tiene que entender y usted tiene que saber que usted murió al pecado, que usted fue sepultado juntamente con Cristo. Pero también hay algo interesante en esto: el que murió al pecado, el que fue sepultado a través del pecado, también dice la Biblia que resucitó juntamente con Cristo. El Omar pecador, el Omar que no servía para nada, murió al pecado, fue sepultado y resucitó con una nueva naturaleza.
Resucitó, amados. Y eso es lo que muchas personas no entendían. Solo piensan que fue el pecado, y no solo fue el pecado, fue usted también. Y cuando usted entiende eso, usted dice, wow, quiere decir, y se lo voy a explicar brevemente de esta forma. Ustedes se acuerdan del Chacal, este mafioso que era narcotraficante. ¿Se le habrán imputado muchas culpas a ese hombre? Pregunto, de manera penal, desde el punto de vista penal. ¿Tendría muchas imputaciones para ser juzgado ese hombre? Sí, ¿verdad? Era culpable de muchos delitos. Pero cuando ese hombre murió, después de muerto, ¿habrá ley en este planeta que lo pueda juzgar? Después de muerto, ¿será que alguien viene y dice, pero vamos a juzgarlo de todas maneras? Cadena perpetua. Ya después que murió, ya se acabó. Eso es una buena noticia. Usted y yo éramos reos, culpables por el pecado que habíamos hecho. Pero si usted sabe que usted también murió, en el momento de morir, el que venía a buscarlo para que usted rindiera cuentas a él, porque usted era un esclavo de él, y porque él era el que podía acusarlo como diablo, él era el acusador de nosotros. Cuando vio que nosotros morimos, hasta ahí llegó la acusación. Porque ya después de muerto no me pueden imputar nada a mí. Por eso, si un cristiano cree que no ha muerto al pecado y cree que sigue vivo, entonces usted, amado, sigue siendo reo de culpa. Pero si usted sabe y dice, ya va, entonces quiere decir, Pablo, que lo que tú me estás enseñando es que yo morí también con Cristo. Eso quiere decir que ahora tiene sentido lo que dice Gálatas capítulo 2 verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe y el amor del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Usted y yo morimos al pecado. Es lo que el Señor está enseñando aquí. Ya el pecado no se puede enseñorear sobre usted. Ya el diablo no puede tener poder sobre usted. Porque es lo mismo, amado. Cuando un hombre tenía un esclavo y le daba autoridad al esclavo y le decía, vaya para allá, venga para acá, el esclavo iba, el esclavo venía. Pero cuando el esclavo muere, ¿ese hombre va a seguir ejerciendo autoridad sobre ese muerto? No. Después que el esclavo moría, ese hombre no podía seguir ejerciendo autoridad sobre ese esclavo. Eso mismo ocurrió con nosotros. En el momento que nosotros morimos al pecado, en ese momento que el Espíritu Santo, por eso se habla del bautismo del Espíritu Santo, porque ¿qué es bautizar? Es sumergir y sacar. Usted entra seco y sale mojado. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo cuando usted llegó delante de Él y se arrepintió? Usted entró con toda miseria, con todo pecado, con toda inmundicia, un desastre su vida. Usted estaba muerto en delitos y pecados. Usted entró negro de pecado, de impureza, de malicia, de toda basura que usted se puede imaginar. Usted entró negro, es cierto, pero cuando el Espíritu Santo lo sacó en su poder, usted salió blanco como la nieve. Usted salió santificado. Usted salió más que vencedor. Usted salió como un príncipe de Dios, como una princesa de Dios. Ese fue el bautismo que el Señor hizo, amados. Pero para que eso ocurriera, usted tenía que morir. Usted fue sepultado en sus miserias, pero resucitó con la naturaleza de Dios. Dios recibió su naturaleza pecaminosa para darle su naturaleza santa. Usted tiene la naturaleza de Dios. Usted tiene la naturaleza de Dios, amados. Porque lo que resucitó ahí no fue la vieja naturaleza. La vieja naturaleza quedó enterrada. Y eso es otro engaño del diablo. Que andan muchos cristianos, ay pastor, es que yo vivo con las dos naturalezas. La naturaleza vieja
y la naturaleza nueva, pastor. Por eso es que yo ando con chismes y ando con envidia. Y por eso es que, pastor, esta lengüita mía, pero es mi vieja naturaleza, pastor. Eso es un error bíblico, amado. Porque lo que la Biblia nos está enseñando en Romanos capítulo 6 es que esa lengüita viperina, es que esa lengüita de camaleón, es que esas pasiones, esa envidia, esa intriga, esos chismes, esa miseria que había en su corazón, esa vieja naturaleza ya fue enterrada. Esa naturaleza fue enterrada con Cristo, y la naturaleza que salió fue la nueva naturaleza, la que tiene poder para vencer el pecado, la que tiene autoridad para salir victorioso, la que le puede decir al diablo: diablo, tú estás debajo de mis pies, tú estás debajo de mis pies, diablo. El que la resucita, el que la desentierra es usted. El problema es que usted se pone a hacer cosas que no debe de hacer y se pone con una pala a desenterrar esa vieja naturaleza. Amado, ya Cristo la enterró, déjela ahí y viva en la nueva naturaleza que Dios le ha dado. Amén. La segunda, amados. Pero antes de eso, se me viene a la mente estuve leyendo la historia de San Agustín. Este hombre que la Iglesia Católica le llama San Agustín. Pero recuerde que todos los que estamos en Cristo somos santos delante de Él. Pero este hombre, Agustín, dice en uno de sus libros que cuando él y que iba caminando por una plaza, la historia cuenta de que Agustín era un hombre mujeriego, ¿sabía? Antes de recibir a Cristo, Agustín era mujeriego, amados, para que ustedes lo sepan. Y resulta que él iba caminando por una plaza, y cuando va caminando por una plaza, una de estas amigas del pasado lo ve y: Agustín, hey, Agustín, 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 soy yo. Y cuando él mira, las palabras de él fueron: sí, yo sé que tú eres, tú sigues siendo tú, pero ya yo no soy Agustín. El problema es que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y el Agustín que tú conociste en el pasado murió, fue enterrado, y el que resucitó no es ese Agustín, es el Agustín de Cristo, porque el que ahora vive no soy yo, sino es Cristo en mí. Usted se va a encontrar personas que van a seguir siendo los mismos carne frita. Usted se va a encontrar personas, sí, a mí me ha pasado. Hey, Omar, hey. Y uno sabe que era el que lo convidaba a uno a Robert Puro a jugar allá y a emborracharse allá. Y cuando: hey, pero si soy yo, tu pana, la respuesta que me toca darle es: sí, tú eres tú, yo sé que sigues siendo tú, pero el problema es que ya yo no soy yo, porque ahora es Cristo el que vive en mí. Porque el Omar que se emborrachaba, el Omar que hacía obras de injusticia, el Omar que se prestaba a ser un instrumento del diablo, el Omar que era un esclavo, murió, fue sepultado, y el que resucitó ahora es un Omar que es hijo del Altísimo, que es hijo del Rey de Reyes, que es hijo de salvación, de bendición y no de inmundicia. Usted tiene que saber eso. Y lo segundo, la segunda palabra es considerad. El verso 11 de Romanos capítulo 6 dice: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Oye, no sé qué me hicieron el cheque. Hicieron mi cheque. Bueno, dejé mi chequera, amados. Mientras termino la pueden ir a buscar. La tuve que haber dejado en el salón. Se me tuvo que haber caído por ahí, porque les quería explicar algo. La palabra considerar es un término financiero, es un término contable, y esa es la segunda palabra que usted tiene que grabar en su corazón para que usted sea victorioso a través de la gracia. Mira lo que hace la gente de plata, ¿eh? Tiene cheque.
¿Cuántos de ofrenda? Ofrenda al pastor. Eso lo voy a poner. Aquellos que han conciliado chequeras en el talón. No sé si, y le quiero explicar qué significa esta palabra considerar. Lo que Pablo está diciendo es: calculen lo que ya ustedes saben. Calculen lo que Cristo ha hecho con nosotros en la cruz del Calvario. Considérenlo, pero considérenlo como algo que ya fue y no como algo que va a ser. Es decir, la palabra considerar es un término que traduce calcular. Calcúlenlo como algo que realmente ustedes ya vivieron. Vivan con la fe de algo que ya ustedes experimentaron y no que van a experimentar. Y por eso, amado, es como cuando uno agarra un cheque, y aquellos que han conciliado chequeras, usted sabe que el talón dice saldo inicial, pero hay una parte que dice menos este cheque. Y cuando usted va a hacer un pago de nómina, por ejemplo, usted viene y coloca el monto ahí de su nómina, y usted tiene un monto final, pero aunque no le hayan cobrado ese cheque, que usted está considerando para pagar su nómina, usted sigue haciendo pagos en función de un cheque que, aunque no lo hayan cobrado, usted sabe que ya usted con ese dinero no cuenta. Usted sabe que ya ese cheque, ya ese dinero, realmente para usted ya no cuenta. Y es lo que Pablo está enseñando aquí. Vivan la vida cristiana. Consideren, no como algo que va a ocurrir en usted, sino que ya ocurrió en usted. Es decir, calculen, consideren que ya usted fue muerto al pecado, que ya usted fue sepultado, que ya usted ha resucitado en Cristo Jesús. El problema es que cuando viene la tentación y usted no considera esto, usted dice: ¿será que yo soy salvo? No, yo creo que, ¿será que este cuerpito puede seguir siendo instrumento del diablo para seguir pecando? No, usted está viviendo como si fuera a ocurrir. En cambio, si usted vive como si ya ocurrió, usted dice: ya va, pero es que yo estoy muerto al pecado. Ya va, pero es que yo fui sepultado. Y es que lo que resucitó en mí es la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Consideren, dice Pablo. Y la última palabra está en el verso 13, que dice: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren esta conclusión. Primero, sepan esto: ustedes tienen que saber que fueron bautizados en el Espíritu. Ustedes tienen que saber que murieron, fueron sepultados, es cierto, pero resucitaron en Cristo Jesús. Ustedes tienen que considerar, y eso significa vivir como si ya eso fue. Es decir, es verdad, yo vivo creyendo que ya eso ocurrió en mí. Y por último, amado, la última palabra es presentar. Es presentar mi cuerpo, es presentar mi vida, es poder entender lo que una vez pude comprender. Usted sabe que yo llegaba a hogares de algunas familias, y cuando llegaba yo me sentaba ahí con ellos y me emborrachaba con ellos, y eso era una verdad en mi vida. Pero cuando yo supe que ya yo había muerto a eso, que ya yo había muerto al pecado,
que había resucitado en Cristo. Y comencé a vivir considerando lo que Cristo hizo en la cruz por mí y lo que ocurrió en esa cruz en mi vida. Ahora yo llego y encuentro grupos igual, bebiendo cerveza, bebiendo ron, y me he sentado con ellos y vienen y me dan la cerveza. Omar, así lo hicieron los primeros días. Omar, y yo le dije, no puedo agarrarla porque no tengo manos. ¿Cómo que no tienes mano? No puedo. Bueno, yo te ayudo, que no puedo beberla porque no tengo boca. Pero bueno, chicos, estáis locos, ¿cómo que no tenéis boca? El problema es que yo antes tenía una boca y tenía unas manos, pero ahora estas manos no son mías, son de Jesucristo. Y esta boca no es mía, es de Jesucristo. La boca que hacía injusticia y las manos que hacían injusticias, ahora lo glorifican en obras de justicia. No puedo. Vente, vamos a ver pornografía. No puedo. Porque estos ojos antes eran míos, pero ahora son de Cristo. Los ojos que antes veían pornografía fueron muertos, y los ojos que salieron fueron glorificados, resucitados para la gloria de Él. Todo lo que usted ha podido hacer en la vida, en deshonra, en injusticia, es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora presenten sus miembros. Antes sus miembros eran usados por el diablo para avergonzarlo, para dañarlo. Antes esas manos eran usadas por el diablo para aruñar. Es lo que Pablo está enseñando. Su cuerpo era usado para injusticia. Esas manos eran usadas para golpear. ¿Cuántas manos en este momento no están golpeando a sus esposas? ¿Cuántas manos en este momento no están golpeando a sus hijos? ¿Cuántas personas no están usando sus miembros para cosas de injusticia, amados? Jóvenes que están hoy aquí, ya el Señor te ha enseñado hoy que como tú moriste al pecado, fuiste sepultado en Cristo y resucitaste en Cristo, tú no tienes excusa delante de Dios, porque esas áreas, tus genitales, tus manos, tus ojos, tus órganos, todo tu ser ya no es tuyo, es de Cristo Jesús. Y cuando el diablo venga, tú le vas a decir: diablo, no puedo. ¿Por qué? Porque antes yo era un esclavo tuyo, pero el que me compró, ahora le pertenezco a él. No puedo. ¿Por qué? Porque tú antes tenías poder sobre mí, pero ahora no te puedes enseñorear sobre mí, porque yo he muerto al pecado, y cuando yo morí al pecado, ya esa muerte pagó todo lo que yo realmente podía tener. Porque el que murió juntamente conmigo se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Diablo, no puedo complacerte. ¿Por qué no te puedo complacer? Porque no tengo manos, no tengo pie propio, no tengo ojo propio. Mis órganos no son míos. Esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es para la gloria de Dios. Esto es para la honra de Dios. Porque el cuerpo que era inmundicia, este cuerpo que era instrumento del diablo para hacer daño a mi familia, a mi vida, a mis seres queridos, ahora es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ahora somos templo y morada. Ahora somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Bueno, no sé qué hice la chequera, pero anoche hice un cheque en medio de todo lo que Dios me mostraba preparando este mensaje, y coloqué en mi cheque bolívares, la salvación, págase a la orden de el Padre Celestial, porque el precio que Cristo pagó en la cruz no fue para satisfacer al diablo, fue para satisfacer la demanda del Padre Celestial.
El diablo no ha tenido autoridad ni tiene autoridad sobre Cristo, sobre el poder de Dios y sobre la iglesia de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos más que vencedores, amados. Por eso dice, páguese a la orden del Padre Celestial la cantidad de la sangre preciosa de Jesucristo. Fecha, Jerusalén, hace más de 2000 años. Firma, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Endosado, solamente para ser depositado a la cuenta de Omar Pérez. En el banco, libro de la vida. Amén. Usted tiene su cheque, amados. Pero el taloncito donde arrancaste este cheque, hijo, hay varias cosas que hay que llenar ahí también. Y el talón comienza diciendo saldo inicial. Y después dice otros créditos. Y yo coloqué saldo inicial desde que nací. Otros créditos, pecados públicos. Y dice más abajo, otros créditos, pecados ocultos. Saldo total, muerte y miseria. Y después viene, menos este cheque, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Otros débitos, la redención y muerto al pecado. Otros débitos, sellados con el Espíritu Santo de Dios. Saldo total, abajo al final, saldo total, vida eterna, paz, gozo, salvación. Bendito es el Señor. Entonces cuando el diablo venga a buscar su cuenta, miren lo que pasa cuando Cristo no está en nosotros o cuando la gracia no nos ha alcanzado. El diablo viene y revisa todos los días su cuenta y dice saldo inicial, pecador. Otros créditos, pecados públicos. Otros créditos, rebeldes, pecados ocultos. Saldo total, muerte. Hasta ahí el diablo nos tenía esclavizado. Pero ahora cuando revise la cuenta de cada uno de nosotros en Cristo, entonces el diablo comienza a leer saldo inicial, pecado desde la niñez. Otros créditos, pecados ocultos. Otros créditos, pecados públicos. Saldo, muerte, miseria. Pero va a haber más abajito, menos este cheque, la gracia poderosa de Jesucristo. Otro débito redimido por la sangre de Cristo. Otro débito sellado con el Espíritu Santo. Saldo total, salvación y vida eterna. El diablo va a decir, me voy a buscar a otro, porque ya él no es mío, ya ella no es mía. Le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos una cuenta celestial, iglesia. Y eso lo hace la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso solo lo puede hacer su gracia.